Paz a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México. Ahora estoy transmitiendo en Facebook en vivo, en el celular de mi hija y en YouTube en vivo en mi propio celular, pero yo no sé si esté saliendo mi voz aquí en Facebook. Favor de René, que está en línea, me diga si está saliendo la voz. Entre tanto, los saludo, bendiciones a este tema. Estamos estudiando quiénes son los testigos de la resurrección de Jesucristo. No solamente fueron 12 hombres o 11, porque uno ya se había ahorcado, sino más de 500 hermanos. Se oye bien, dice acá, pero en Facebook se oirá. Pónganme una nota, por favor. Leo en Hechos 10. Es la predicación de Pedro, uno de los 12, a la casa de Cornelio, que son gentiles. Vosotros sabéis lo que fue divulgado, Hechos 10:37, por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Estos testigos son el objeto de nuestro estudio en estos videos. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y aquí está una parte muy interesante, y nos mandó, es decir, les dio instrucciones, les dio orden, nos mandó que predicásemos al pueblo, se refiere a Israel, de que todos los que en él creyeren, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, o sea, que obráramos como testigos, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, hemos estado viendo por las Escrituras que los testigos que comieron y bebieron con el Señor Jesucristo después que resucitó de los muertos, no solamente fueron los 11 apóstoles, sino que fue una cantidad de hermanos indeterminada, pero que son más de 500, y que reciben instrucciones de predicar, en este caso, a todo el mundo. Estamos viendo que Jesucristo escoge 12 hombres en su primera etapa a la predicación de las tribus perdidas de la casa de Israel. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué son 12 apóstoles y no 13? ¿Por qué son 12 apóstoles y no 20? A ver, acá en el Facebook, por favor, no sé si alguno me pueda dar reporte de señal, no sé si está saliendo la voz. Hola. Porque estoy con un microfonito y no sé si esté bien instalado, ¿no? Bueno, en primer lugar leamos los nombres de los 12 apóstoles
Estamos entonces en Mateo 10. Mateo 10 es muy claro cuando dice el alcance del ministerio de estos 12 y los nombres de ellos. Mateo capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate qué importante es el número de los discípulos, que hasta te da los nombres uno por uno. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Aquí quiero hacer comentario del ridículo planteamiento de la doctrina de la luz del mundo, que toma Mateo 10:40 como si fuera para Eusebio. No, Eusebio no estaba presente, señores. Esto era para los 12 apóstoles. Olvídese de eso, porque era la encomienda de predicar en Israel. Esta gente son ignorantes de las escrituras. Sin embargo, hay que entender algo. El Señor Jesucristo no solo tenía en mente alcanzar a su pueblo amado, sino a todos los gentiles. De tal manera que hay una segunda etapa de predicación cuando Él muere y resucita, junta a un grupo de nuevos apóstoles o nuevos enviados ahora a todo el mundo, y es lo que me propongo demostrarte por las escrituras. Pero hablando de estos 12, la pregunta está allí en el aire: ¿por qué 12 y no 13? ¿Por qué 12 y no 15? Bueno, el número 12 está tan establecido al final del canon bíblico. Tú y yo sabemos, en Apocalipsis 21:14 dice así. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Punto, se acabó. No hay aquí discusión. Solamente hay que explicar algo. Los 12, el número 12, por supuesto, se corresponde a las 12 tribus de Israel, porque el ministerio apostólico israelita, es decir, para Israel, se compuso de 12 apóstoles y nadie más puede entrar allí. Te da los nombres con la salvedad de uno, porque si tú estudias las escrituras te vas a dar cuenta que en realidad eran 11 apóstoles y un diablo. 11 apóstoles y un diablo que también era apóstol. Qué raro, ¿no? Pero esto no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Dice: no he escogido yo 12 de ustedes y uno de ustedes es diablo. Así dice la Biblia. ¿Quién llegó, mija? No he escogido 12 de ustedes y uno de ustedes es diablo. Porque el evangelista dice, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Está en la mesita de afuera, a un lado del gama. ¿Y quién le había de entregar? Jesucristo, por supuesto, sabía que desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito en el Salmo: tome otro su obispado
sea hecha de cierta suavitación. Por supuesto, Jesucristo ya sabía, por eso sabía que era el diablo que andaba con él y que le había de entregar. De tal manera que Judas de antemano se sabía que no iba a participar de la suerte de los santos en luz, iba a ser sustituido, y eso no fue fortuito que se le ocurrió a, por ejemplo, a Pedro. No, pues a mí se me ocurre, como no tengo el Espíritu Santo, pues ahorita vamos a echar un volado. No, no es cierto que está planteado de esa forma. Hay gente que ha tratado de meter al apóstol Pablo a fuerza en el número de los 12. No se puede. Tú no puedes tergiversar las escrituras. Entonces, este diablo, que era también llamado apóstol, fue sustituido a su tiempo. La sustitución de Judas no es un invento de Pedro ni de Juan, sino era una profecía que tenía que cumplirse. ¿Por qué 12? Bueno, porque 12 son las tribus, porque 12 son los fundamentos, pero específicamente Mateo 19:28, quiero que escuches esto, que lo aprendas, porque hay muchos engañadores en el mundo, hermano, tergiversando escrituras para meter sus propias ideas, venderte apóstoles de cartón. A ver, Mateo 19:28. Fíjense la pregunta de Pedro, y qué bueno que preguntó, para que nos quede claro a nosotros. Mateo 19. Vamos a ver desde el verso 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Son 12 tronos, no son 15, no son 14, no son 20, como tampoco son 20 las tribus de Israel. Y está muy claro que el ministerio apostólico de los 12 apóstoles, nadie se puede meter allí, excepto Matías, que cumplió la profecía para sustituir a ese diablo que ya estaba profetizado que Matías tomaría su obispado. Bueno, entonces es ridículo querer meter a Pablo aquí, querer meter a otras personas, tomar los pasajes que se refieren a los 12 y tratar de adjudicárselos a unos tapatíos de ahora. Por favor, hermano. Yo le estoy explicando lo que la escritura dice. Entonces, por supuesto que los nombres de estos 12 apóstoles, menos el diablo, más Matías, que son los 12, nadie puede ocupar ese lugar y punto, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo la gente que trata de hacer menos el llamamiento o la elección de Matías, te quiere meter a Pablo en el lugar para decir que son 11 menos Judas más Pablo, ya son los 12. No, señor, Pablo es apóstol a los gentiles, no a los judíos. Entonces estamos hablando de ministerios diferentes. Pablo no se va a sentar en uno de esos 12 tronos juzgando a las tribus de Israel, sino que él va a juzgar a las naciones gentiles y aún a los mismos ángeles, ¿no? Bien, ahí está la respuesta por qué son 12 y no 15. Corresponde el ministerio de cada uno de ellos a las 12 tribus de Israel. De tal manera que no podía quedar el número de 11 una vez que Judas es destapado como diablo para irse a su lugar, y era necesario que fuera sustituido.
porque faltaría uno que se sentara en el trono número 12. Mire, vamos a ver la elección de Matías, porque me han hecho esa pregunta varios hermanos. Por favor, aquí en Facebook, díganme si está saliendo la voz, por favor, déjenme una nota ahí, hermanos. Apoyen. A ver, Hechos capítulo 1. Mire cómo dice así. Hechos 1, verso 15. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, varones hermanos, convino se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros. Ya no, era contado. Sí, aquí en YouTube se oye perfecto, pero acá en Facebook no sé si se oiga. Les hablaba a los de Facebook, perdón. Era contado. Y tenía suerte en este ministerio. Ya no lo tiene, ya no es contado. Es el diablo, ya se ahorcó. Ahora bien, toma nota que no es una ocurrencia de Pedro. Ya quítate esa idea que Pedro no tenía el Espíritu Santo, que por eso echó un volado, que eso no valió, por favor. Te está diciendo que la Escritura decía, y que era el Espíritu Santo por la boca de David, que había profetizado la sustitución de ese diablo. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y escucha bien esto, subráyalo. Tome otro su obispado. Es decir, está un vacante, está una vacante, está un trono, porque son 12 tronos para las 12 tribus, falta uno. Está profetizado que otro lo debe tomar. Tome otro su obispado. No es, espérate que se muera Pablo, espérate que se muera Pedro para que siga el sucesor, así como los Joaquines o como los papas. Espérate que se muera Juan para que pueda ejercer su apostolado su hijito lindo. No, señor, esa es basura, esa es mentira. No, no, no. Tome otro su obispado. Es decir, aquí estamos los 11 cumpliendo nuestro ministerio, pero nos falta uno, porque son 12 tronos y son 12 nombres, por supuesto. Tome otro su obispado. Entonces dice Pedro, bueno, señores, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, fíjese que está hablando de testigos oculares. No está hablando, vamos a escoger a ver a quién se nos ocurre, no. Todos estos hermanos, acuérdate que ya te mostré, más de 500 hermanos conocían la vida, la obra de Jesús, se les apareció, comió con ellos. Entonces, de esa multitud, conviene que escojamos a uno, porque esa es la profecía. Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, y luego te da los parámetros, el tiempo, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, que muchos de ellos eran discípulos de Juan, y cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, empiezan a seguir a Jesús, entre ellos los 12, hasta el día en que fue recibido arriba, entre nosotros, es decir, entiende que la resurrección y la ascensión la presenciaron muchos hermanos que habían sido de antemano escogidos
para ser testigos de eso. Hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Claro, porque se necesitaba la sustitución para el trono que estaba vacante o vacío. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No dice la escritura por qué señalaron a dos. Obviamente eran muchos los que habían estado y visto todas estas cosas, pero señalan a dos. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio. Otra vez te señala, no es que se nos ocurra, no es un antojo mío, es una profecía. El Espíritu Santo lo dijo por David, son 12 tronos, no puede quedar vacante. Que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Con los 11 apóstoles. Esto no es invención de Pedro, no es un antojo de Juan, es una profecía, y Jesucristo mismo había dicho: yo he escogido 12, pero uno de ustedes es diablo. Entonces tendría que venir la sustitución. Está el Espíritu Santo implicado, está la palabra, la profecía de David. Si tú sigues aferrado a querer meter a Pablo, bueno, ese ya es asunto tuyo. Bien, acuérdate que Pablo no fue enviado a Israel, Pablo fue enviado a los gentiles, es otro ministerio. Aparte de esto, que está bien establecido y fundamentado, tenemos aquí varias menciones. La primera mención te la di en el video número 1, cuando el mismo Pablo no se cuenta entre los 12. El mismo Pablo dice, y vamos para allá para que no te quede duda, Primera de Corintios 15, yo recibí que Jesús fue sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Y obviamente él no está incluido en los 12. Él se está refiriendo a los 11 y Matías. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, frase misteriosa que te voy a explicar al final del video. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él no es de los 12. Él es aparte de los 12. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Si Pablo fuera de los 12, como muchos pretenden y hacen malabares para querer meterlo, entonces no diría que apareció a Cefas y después a los 12. Él hubiera dicho, se apareció a Cefas, a los 11 y a mí, que yo soy el verdadero 12avo. No, no lo dice así. Al contrario, él se sale del grupo de aquellos grandes apóstoles que conocieron en carne al Señor y se pone como el abortivo, como el no digno. Y así es, hermano. Tú tienes que aceptar lo que Pablo conceptuaba y no las ideas acomodaticias para inventarte una doctrina. Bueno, estas menciones están muy claras. Por ejemplo, si vamos a leer en Hechos, fíjate cómo siguen contando a Matías dentro de los 12 por la correcta sustitución.
Claro que muchos dicen, no, pues que un volado. No, no, no es un volado. Es como si trataras de menospreciar cuando la suerte cayó sobre Jonás. Y venía de Dios el asunto. Mira, Hechos capítulo 2, verso 14. El apóstol Pedro está predicando su primer sermón público a los judíos. Y luego dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, haz la suma, estos 11 más Pedro son 12. Porque Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, para los que dicen que en el capítulo 1 no lo tenía y en el capítulo 2, hasta el capítulo 2 fue lleno, por eso el movimiento de Pedro en el capítulo 1 no fue válido. No, 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 ya Pedro lleno del Espíritu Santo. Hechos 2, está contando a Matías como de los 12. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, por eso dice Pablo, se apareció a Pedro y a los 12. Por supuesto que Pablo escribe de forma extemporánea en el futuro, ¿no? La primera carta a los Corintios. Otra mención la tenemos en Hechos 6.2. Hechos 6.2 dice así, desde el 1, y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos. Es decir, que Matías sigue siendo contado una vez ya llenos del Espíritu Santo. Si hubiera sido un error, hubiese dicho, no, pues nos equivocamos, es que va a venir un futuro para sustituir a Judas. No, hermano, no inventes cosas, cíñete a la palabra del Señor, no tengas miedo. No tengas miedo por entender y aceptar que sí hubo otro apóstol a los gentiles, pero uno solo, el apóstol a los gentiles, llamado apóstol por Jesucristo, no de hombre ni por hombre, pero es uno solo. De forma representativa, el que hizo el apostolado para los judíos por Pedro lo hizo para mí, para los gentiles. No se necesitan más. Bueno, estoy explicando esto para que no te enredes con las escrituras y no inventes doctrinas. Vamos a seguir viendo este asunto de los testigos de la resurrección, porque la luz del mundo se ha inventado el cuento de que si no eres apóstol no puedes predicar porque no tienes autoridad. Esto es algo tan ridículo como esperar que los 12 apóstoles vivan para siempre y cubran la escala del tiempo y de las miles y millones de millones que iban a ser salvos, que iban a recibir el Evangelio. Es tan ridículo este planteamiento, hacer depender de un apóstol de carne y sangre que se muere, hacer depender de él o de varios hombres con un apostolado la salvación de los hombres. Nunca Jesucristo dijo, me voy y dejo a mis apóstoles, nunca. Pero sí dijo, yo me voy y os dejaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. La farsa de decir que tú no puedes predicar si no eres apóstol o si no te envía un apóstol, eso se lo han inventado esta doctrina y otras parecidas. Como que se plantea entonces que hay un pleito por la autoridad entre lo que es el Espíritu Santo y el apostolado. Pero no es así. No es así. La verdad es que los apóstoles fueron constituidos para
los apóstoles fueron constituidos para dar testimonio de la resurrección. Y la orden de Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, se refiere a los nuevos apóstoles, que son más de 500 hermanos que fueron enviados por Espíritu Santo. Es lo que te quiero demostrar por las Escrituras. ¿Quiénes son estos enviados a todo el mundo? ¿Y por qué la predicación del evangelio depende del Espíritu Santo y no de un hombre de carne y sangre que se diga enviado de Jesucristo? Bueno, vamos a la primera de Corintios, capítulo 15, donde es el apóstol Pablo el que está describiendo de una manera muy interesante quiénes son los testigos de la resurrección. Y los testigos de la resurrección son: Cristo fue sepultado, verso 4, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas. Este Cefas es Pedro. Mira, hermano y amigo, aquí hay dos preguntas bien interesantes. La primera es, cuando tú lees el relato de los evangelios, ya te dije que el evangelio es uno, pero me refiero pues a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como comúnmente se les conoce, te das cuenta que a la primera persona que se le aparece Jesucristo es a María, cuando ella va muy de mañana a ungir el cuerpo del Señor. Un relato dice María, otro dice María y Marta, se les aparece y ve y dile a mis hermanos. Entonces, y realmente es así. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Pablo en su carta está diciendo Jesucristo muere, es sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras y se aparece a Cefas? ¿Por qué no dice a María? Y luego dice que apareció a Cefas y después a los 12. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué no menciona a las mujeres? ¿Por qué no menciona a los dos caminantes que iban en el camino de Emaús? ¿Por qué? Bueno, luego dice a Cefas, después a los 12, es decir, de forma individual a Pedro y después al grupo, a Matías, a todos, porque estaba Matías y una cantidad de hermanos ahí. Acuérdate, desde el bautismo de Juan hasta acá, todos estos han presenciado todas estas cosas, presenciaron hasta la ascensión. El hecho de que hayan señalado a Matías después, esa es otra cosa. Bueno, luego dice, después apareció más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, otro de los apóstoles, y después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No hay en la Biblia, en los evangelios, el relato de la aparición de Jesús a Pedro. No existe. Porque las veces que se le aparece a Pedro, se le aparece cuando estaba con Juan en la playa, o cuando estaba junto con los demás, pero no hay en la Biblia el relato de una aparición a Pedro de forma individual, aunque sí hay la mención, la está mencionando aquí Pablo en su carta a los Corintios, pero también la menciona, por supuesto, Lucas 24:34. Mira, vamos a leerlo antes de que pase el tiempo. Lucas 24:34 dice: y levantándose en la misma hora se tornaron a Jerusalén. Está hablando de Cleofas y su compañero, que no te da el nombre, los dos caminantes de Emaús, y hallaron a los 11 reunidos
Acuérdate que en ese tiempo todavía no habían elegido a Matías, pero ahí andaba Matías con ellos. Y a los que estaban con ellos, fíjate, era un grupo, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahí está la mención de la aparición a Simón, que por supuesto no está relatada en los evangelios, es cosas que no están escritas, pero que Pablo las sabía y acusa diciendo, miren, se le apareció a Simón. Entonces el orden de Pablo es muy interesante, ¿no? Pero aquí se le aparece a los dos en el camino de Maús, uno de ellos se llama Cleofas, el otro no sabemos quién era. Sabemos que estaba Matías ahí y una cantidad indeterminada, más de 500 hermanos que estaban, eran la multitud de discípulos que estaban recibiendo las pruebas indubitables por espacio de 40 días en que estuvo apareciéndoles el Señor, y la escritura dice que los había seleccionado el Señor, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Jesucristo seleccionó a quien se le iba a aparecer. Es interesante, ¿no? Fíjate bien. Entonces, qué lástima que no tengamos en la escritura la aparición individual de Jesucristo a Pedro. Yo no sé por qué no la tenemos. El Espíritu Santo así le plació que no la tuviéramos, pero sin embargo Pablo la menciona. Y también el médico amado Lucas, que escribió el libro de Lucas y de los Hechos. Bueno, volvamos a la 1 Corintios capítulo 15 para comentar. Apareció a Cefas, después a los 12, allá era a los 11, pero aquí está diciendo Pedro, ya a los 12, porque para el tiempo de Pedro, Matías ya estaba reconocido, era contado con ellos. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo. Tampoco tenemos, hermanos amados, la descripción de esta aparición individual al apóstol Jacobo. Qué bonito que el Señor haya distinguido a Pedro, a Jacobo. Y se le apareció a Juan. Pues hasta la pregunta es necia, se le aparece de una manera prolongada, impactante a Juan cuando escribe el libro del Apocalipsis, y cuando yo le vi caí como muerto. Me parece que la aparición, la última, la posterior a Juan, fue la más terrible, la más impactante, de tal manera que le transmite el único libro que salió de la boca de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, a Juan. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. A ver, pregunta para todo el público. ¿Qué caso tiene que diga en el verso 5 que apareció a Cefas y después a los 12, que eran todos los apóstoles, y que luego al último te diga 500 hermanos, Jacobo, y después a todos? Bueno, si eran los 12 ya se les había aparecido a todos. Esta mención de todos, ¿quiénes son estos todos? Lo que hay que entender es que Jesucristo en la Gran Comisión envía nuevos apóstoles a todo el mundo, pero estos nuevos apóstoles son por Espíritu Santo. Lo que no quiere entender la secta La Luz del Mundo y muchos otros es que la autoridad para predicar no te la da un apóstol. Ellos ya cumplieron su ministerio, establecieron la doctrina de la resurrección y lo que se debe creer, pero ahora uno más grande que ellos está en medio de nosotros, se llama el Espíritu Santo, y aún ellos, no solo los 11 y Matías, sino toda la iglesia, se le dio el don del Espíritu Santo para ser testigo hasta lo último de la tierra. Bueno, pero esto te lo voy a demostrar
más adelante. Quiero antes, ya para finalizar este video, la mención de su propio apostolado, del apostolado de Pablo, que te hace una lista, comenzando por Pedro, pasando por los 12, siguiendo por los hermanos que conocieron en carne al Señor, comieron con él, bebieron con él, lo vieron ascender, pasando por Jacobo, por todos los apóstoles, que es la totalidad de los testigos, la totalidad de los enviados para la conquista de todas las naciones. Y luego dice él, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, soy el más pequeño. Y te lo dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. O sea, sí se me apareció también a mí, pero al último, soy el más pequeño. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Bueno, la verdad es que Pablo nunca pretendió meterse en el número de los 12, ni en los nombres de los fundamentos de allá, ni tampoco sustituir a Matías, por favor. Todo esto está en la mente de los apologistas, que no trazan bien las escrituras, sino que tienen ideas. Pablo dice, no, ellos, los 12 ahí están, y los hermanos. Es más, soy más pequeño que todos estos que lo conocieron en carne. No soy digno, no soy como aquellos grandes apóstoles, pero soy, porque también a él se le aparece en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero claro que así como el ministerio apostólico a las 12 tribus de Israel, delimitada perfectamente por 12 nombres y uno sustituido, y por 12 tronos que no lo puede tomar ningún otro, está afianzado. Asimismo está afianzado el ministerio del apóstol Pablo, único como perito arquitecto que puso el fundamento para la obediencia de la fe en todas las naciones, apóstol, pastor y maestro de los gentiles. No hay otro, no es Eusebio, ni José Smith, ni Gamaliel, ni Efraín Valverde, ni nadie. Es el apóstol Pablo, pastor, maestro y apóstol de los gentiles en fidelidad y verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermanos, por seguirnos. Agradezco sus comentarios, sus preguntas. No sé si en Facebook salió la voz o no salió, pero hasta aquí queda la exposición para no cargarlos mucho con los datos. Usted preguntará, a ver, pastor, una cosa son las naciones, las 12 tribus de Israel. Por supuesto, aquellos cumplieron su ministerio. ¿Y qué de las naciones gentiles? Para abarcar las naciones gentiles, el Señor nos envió un maestro, apóstol, perito arquitecto, para la obediencia de la fe, y dejó su Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. No hay tal que necesites apóstoles el día de hoy. Algunos podrán tomar los ministerios, los liderazgos de tipo administrativo para ser nuestro apóstol. Es posible que puedas hacer algo sano en ese sentido, pero no te compares con Pablo, o no te compares con los 12, porque esos ministerios están cerrados, están terminados, están bien hechos, y no se necesita ningún otro ministerio de iluminados, porque Jesucristo ya murió y resucitó. Definitivamente. Bueno, lo vamos a seguir estudiando, pero lo que te quería decir para cerrar el video. ¿Por qué hay un apóstol a los gentiles? Bueno, porque las naciones gentiles iban a ser salvas por el mensaje del Evangelio, y el Señor nos envía un apóstol
a los gentiles para explicar la doctrina. Y tan infalible y tan fuerte este instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles. Pero yo le mostraré cuánto le es menester que padezca por mi nombre. Es tan verídica, tan infalible la palabra de este maestro, y no necesitamos otro, que dice: maldito el que predique otro evangelio. Gracias, hermanos. Seguiremos en el tema. Bendiciones.